Bienvenidos a una lección sobre los límites de las funciones compuestas usando gráficas. Empecemos por considerar el límite cuando x se acerca a f de g ox, donde tenemos la gráfica de f ox a la izquierda, y la gráfica de g ox a la derecha. Comenzamos por determinar el límite cuando x se acerca a 2 de la función interna g de x. Mirando la gráfica de g de x nos acercamos a sal 2 esta línea vertical por la izquierda, y por la derecha a medida que nos acercamos a sal 2 por la izquierda nos acercamos desde esta dirección a medida que enfoque desde la derecha nos acercamos en esta dirección. Observe que en ambos casos nos acercamos al valor, y o al valor de la función de 3 positivos y, dado que las salidas de g ox se convierten en las entradas para f ox, podemos escribir el límite cuando x se acerca a f de g ox como límite cuando x se acerca a 3 de la función externa f ox, y dado que f ox es continua, simplemente podemos determinar f de 3, pero antes de hacer esto, volvamos atrás y veamos la gráfica de g de x. Observemos que a medida que nos acercamos al valor, y de postres nos acercamos desde abajo o desde valores y que son menores a 3, esto indica. También podríamos escribir este límite cuando x se acerca a 3 como un límite unilateral, ya que el límite cuando x se acerca a 3 desde el lado izquierdo o negativo de f o x va a nos dan el mismo límite, pero esta idea va a ser importante cuando la función externa, en este caso f ox, tenga discontinuidad. Vamos a buscar este límite gráficamente mirando la gráfica de f ox a la que nos acercamos. 3 desde la izquierda o desde ambos lados si queremos observar que al acercarnos por la izquierda nos acercamos al valor y de menos 4 y estamos. También nos acercamos al valor de 4 de la función var, y desde la derecha para que sepamos que nuestro límite es igual si tenemos un límite general o un límite unilateral. To 4 que indica el límite cuando x se acerca a df de g de sal menos 4, y veamos el segundo ejemplo. Tenemos el límite cuando x se acerca a menos 1 de g de f ox. Empezamos por determinar el límite cuando x se acerca a n1 de la función interna, que en este caso es f ox, así que nos acercamos a sal menos 1, esta línea vertical aquí desde la izquierda y la derecha, y, a medida que nos acercamos a la izquierda y a la derecha, nos acercamos al valor y o al valor de la función de positive 2 y, por lo tanto, al límite cuando x tiende a menos 1 de g de f o x es igual a límite cuando x se acerca a 2 de la función externa g ox. En este caso, no podemos escribir este límite como un conjunto de límites porque nos estamos acercando el valor if de 2 desde arriba, y desde abajo analizando la gráfica de g de x nos acercamos a sal 2 esta línea vertical aquí desde el izquierda y derecha cuando nos acercamos por la izquierda, y cuando nos acercamos por la derecha nos acercamos al mismo valor, y o valor de función de 3 positivo que significa el límite cuando x se acerca a menos 1 de g de f ox, que es igual al límite cuando x se acerca a 2 de g de x es igual a 3. Veamos dos más ejemplos. Nuevamente tenemos f de x a la izquierda y g de x a la derecha. Comenzamos con el límite cuando x se acerca a 1 de f de g de x. Esto indica que primero encontramos el límite cuando x se acerca a una de las funciones internas g de x. Aquí está sal 1 para g ox. A medida que nos acercamos por la izquierda, y por la derecha nos acercamos al valor y o al valor de la función de positivo 2, dado que f ox es discontinuo cuando x es igual a 2, aquí es importante observar que nos acercamos desde abajo o desde valores de y que son inferiores a 2, que significa que el límite cuando x se acerca a 1 de f de g o x es igual a límite cuando x se acerca a 2 desde valores inferiores a 2 o desde el lado negativo de la función externa f ox. Y ahora encontramos el límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda de f ox. Analizando la gráfica de f ox nos acercamos a sal 2 que está aquí, pero ahora solo nos acercamos desde el punto negativo. Coloca nuestro lado izquierdo, que es desde esta dirección, y nos acercamos al valor y, nuestra función val de 4, que nos da nuestro límite. El límite cuando x se acerca a 1 de f de g o x es igual a 4, y para nuestro último ejemplo tenemos el límite cuando x se acerca a n3 de f de g de x, así que somos los primeros acercándonos a menos 3, que está aquí en la gráfica de g de x, y nos acercamos por la izquierda y el
Observe que nos acercamos al valor y o al valor de la función de menos 2, pero en este caso nos acercamos desde arriba o desde valores superiores a menos 2, lo que indica que límite cuando x tiende a menos 3 de f de g si x es igual a límite cuando x se acerca a menos 2 desde el lado positivo o el lado derecho de la función externa f. Ox. Ahora analizamos f ox nuevamente acercándonos a sal menos 2 que es. Aquí nos acercamos por el lado positivo o por el lado derecho, lo que indica que nos acercamos desde esta dirección. Aquí sabemos que nos estamos acercando al valor, y o al valor de la función. De 4 ahora conocemos el límite cuando x se acerca a menos 3 de f de g o x igual a menos 4. Creo que continuaremos y nos detendremos aquí para esta lección, veremos algunos ejemplos más en la siguiente video. Gracias por mirando.